Bueno, la idea es que hablemos hoy un poco de higiene de manos, sobre todo en el marco de esta fecha que es muy especial. El día de hoy es el Día Mundial del Lavado de Manos, que es uno de los componentes de la higiene de manos, una estrategia multimodal que se ha hecho universal y pues en este momento, en época de pandemia, con muchísima mayor razón. Por acá les dejo para los de les dejo mi Instagram, @docpayares, donde estamos tratando de hacer una campaña para evitar la desinformación en esta época de pandemia, todo lo que tiene que ver con prevención y control de infecciones, porque la desinformación genera mucho miedo y el miedo puede llevarnos a cometer muchos errores y probablemente aumentar nuestro riesgo de contagio, no solamente de coronavirus SARS-CoV-2, sino en general de las enfermedades infecciosas. Entonces, por aquí les dejo mi Instagram. Antes de hablar de higiene de manos, es fundamental hablar de por qué el medio ambiente puede ser peligroso para la transmisión de cualquier tipo de infección. Y siempre me gusta iniciar cuál es la de los microorganismos más importantes, no solo en el ambiente extrahospitalario, y cómo esos microorganismos pueden primero sobrevivir muchísimo tiempo en superficies inanimadas y adicionalmente pueden infectarnos con pequeñas dosis, o sea, pequeñas unidades formadoras de colonias pueden infectarnos. Ustedes lo ven, permítame, yo eh, uso el puntero, pueden de muchos microorganismos son pocas, y no solamente son pocas las unidades formadoras de para infectarnos, sino que adicionalmente miren la sobrevida de algunos bacilos gramnegativos no fermentadores, Pseudomonas aeruginosa o el gran positivo más famoso del mundo, es la Escherichia coli, que puede sobrevivir muchos días, inclusive puede sobrevivir meses Ah, yo no en soy las cámara. superficies inanimadas. Cuando uno contacta a las bacterias con los virus, se da cuenta que los virus, como el SARS-CoV-2, que pueden también sobrevivir en superficies inanimadas, no pueden sobrevivir tanto tiempo como lo pudiera hacer una bacteria. Esto es importante porque no solamente están sobreviviendo allí, sino que está demostrado que el ambiente hospitalario puede ser el responsable del 1% de las infecciones asociadas al cuidado y la atención en salud. ¿Qué significa eso? Significa que habitaciones donde hemos tenido pacientes previamente infectados pueden generar infección en los nuevos pacientes que lleguen a ellas si no han sido sometidas a un buen proceso de limpieza y desinfección. Y entonces aquí hay un punto fundamental que es el tema que tenemos hoy, y es cómo las manos y cómo a través de las manos nosotros nos volvemos una fuente de contagio. Las manos finalmente son vectores que se encargan de hacer que cualquier superficie que está contaminada, una vez la toquemos, nos llevemos esas bacterias y podamos trasladarlas a cualquier otra parte. Por esa razón es que la higiene de manos es el pilar fundamental dentro de las estrategias de prevención y control de infecciones en una institución hospitalaria. Y miren, por ejemplo, estas dos fotografías haciendo el contraste entre gran negativos y gran positivos, y cómo todo lo que tenemos alrededor perfectamente se puede contaminar en proporciones que ustedes ven a la izquierda de la diapositiva, entre un 20, 30, 40% de contaminación en un cubículo de una unidad de cuidado intensivo o de un área de hospitalización. Piensen en todo el ambiente y cómo el ambiente está supremamente contaminado todo el tiempo. Y miren que en muchos de los estudios que se han hecho en términos de infraestructuras y comunicación y contaminación del ambiente, encuentra uno que efectivamente la contaminación es muy grande. Ya tenemos entonces un panorama inicial de un ambiente contaminado y una relación directa que ha sido demostrada con evidencia científica de cómo esa contaminación afecta afecta en términos del desarrollar infecciones. Pero para hablar entonces
tema y enlazarlo con la higiene de manos sí es muy importante, y en aras de que hoy es el Día Mundial del Lavado de Manos, hablar un poco de la historia de la higiene de manos. ¿Y por qué? Porque es que higiene de manos es un tema que tiene tanta evidencia desde hace muchísimo tiempo, pero que por ser un tema conductual también genera mucha resistencia en las personas en el ambiente hospitalario y también en las personas afuera de las clínicas. Y voy a llevarlos un poco a la historia y nos vamos a trasladar a algunas ciudades en Europa, más o menos a mediados del siglo XIX, y quiero que ustedes miren la asociada a sepsis puerperal, a proporciones de mortalidad materna en ciudades como París, como Berlín o como Viena. Está más o menos entre un 18 hasta un 40-50%, o sea, habían sitios en Europa a mediados del siglo XIX donde una de cada dos mujeres moría por una sepsis puerperal. Creo que en este momento las dos catástrofes más importantes que nos pueden ocurrir es que se nos suicida un paciente o se nos muera una materna. Eso es una catástrofe en términos intrahospitalarios, pero para ese momento, en esa época, era algo perfectamente normal. O sea, en algunos sitios, miren ustedes la estadística, una de cada dos mujeres moría por sepsis puerperal. Y hay un punto importante en torno a esta época, y es que solamente cuando se dan las bases de la era microbiológica con los descubrimientos de Pasteur es que se empieza a hablar de las bacterias, los microorganismos, los virus y las bacterias y cómo estos infectaban a la gente. Antes de eso existía algo llamado la teoría de la generación espontánea que postuló Aristóteles, y durante todo de Pasteur y unos años antes de otras personas que empezaron a ser muy juiciosas en cuanto al método científico y a investigar, se de la nada. Y no podemos pasar en términos de prevención y control de infecciones y higiene de manos sin hablar de esta mujer, la madre de los profesionales de enfermería, pero también la madre de los estadísticos, Florence Nightingale. Esta mujer que vivió en ese tránsito entre la era microbiológica y la era de la teoría de la generación espontánea, descubrió cómo separar a más de 1 metro de distancia se prevenían las infecciones. Recuerden que ella no tenía las bases de toda la teoría microbiológica que tenemos ahora, por eso pues era una mujer brillante, porque gracias a la observación encontró que la distancia era un factor importante. Tocarse también, por esa razón empezó en este escenario. Es una imagen de la guerra de Crimea, donde ella tuvo un papel muy importante en prevención y control de infecciones, a tratar de disminuir las muertes por infecciones, haciendo este principio. Y este personaje que ustedes ven a la izquierda es alguien que es conocido como el padre de la higiene de manos, el padre antiguo de la higiene de manos. Para los que creen en la reencarnación, ahora les voy a mostrar al padre moderno de la higiene de manos. Algunos pensamos que este señor Ignaz Semmelweis, un ginecólogo, reencarnó en Didier Pittet, que les voy a mostrar más adelante. Y este señor hizo quizá uno de los primeros ensayos clínicos controlados de los que tengamos nosotros evidencia en el mundo. Él era el jefe de una unidad de ginecología y obstetricia que tenía una sala que era atendida por parteras y otra sala que era atendida por residentes de cirugía y de medicina. Y miren cómo la mortalidad materna por sepsis era significativamente distinta en estas salas. En esta sala morían menos personas que en esta sala. La diferencia más importante radicaba en que la sala atendida por los médicos. La sala con menor mortalidad era la sala que atendían las enfermeras, las parteras. ¿Y por qué les digo que Semmelweis hizo uno de los primeros ensayos clínicos controlados en el mundo? Porque él decidió instalar un lavamanos a la entrada de la sala.
En la sala donde había menos mortalidad, en esta sala, la gente se higienizaba las manos, pero recuerden que las bacterias surgían de la nada, de acuerdo a la teoría de la generación espontánea de Aristóteles. Entonces no tenía mucho sentido que las personas se lavaran las manos. De hecho, en ese momento era un insulto prácticamente decirle a uno que se lavara las manos. Y él era el jefe, instauró un lavamanos y obligó a que todo el mundo se lavara las manos y encuentra como una disminución estadísticamente significativa en la mortalidad por sepsis puerperal, casi igualándola a la otra sala. La historia del padre antiguo de la higiene de manos es triste. Desprestigio, lo echan de su sitio de trabajo porque alegan que había alterado los datos de su investigación. Y a mí me gusta mucho mostrar, para los amantes del arte, mostrar esta obra de arte. Este es una obra de arte de Picasso. Le llama a uno mucho la atención porque todo el mundo conoce a un Picasso distinto al Picasso que pintó esta obra, y con eso les quiero decir que muchas de las obras más importantes y de los descubrimientos más importantes probablemente surgen un tiempo después o son desconocidos en su momento a primera vista y después cobran una importancia gigantesca. ¿Y se acuerdan que les había hablado de la reencarnación? Pues yo creo que Semmelweis reencarnó en este señor, este suizo Didier Pitet. Publica en el año 2000 en Lancet lo que es el nuevo paradigma de la estrategia multimodal de la higiene de manos. 7 institutos donde la implementación del alcohol glicerinado disminuye de una manera significativa las infecciones asociadas al cuidado de la atención en la salud y las infecciones del torrente por este transmiten de la Organización Mundial de la Salud. Entonces y la lanza de una manera mundial, y entonces la estrategia multimodal que nosotros conocemos, esos afiches naranja en las instituciones hospitalarias, esos en las paredes, son el estudio de Didier Pitet llevado al mundo. Y entonces uno se pregunta, si hay tanta evidencia científica, si esto es una práctica tan demostrada, creo yo que en higiene de manos es una de las pocas, de los pocos escenarios donde podríamos dividir la evidencia científica por cada tipo de infección a grandes rasgos y encontrar que funciona. Hay revisiones sistemáticas y metaanálisis de la higiene de manos. Esto realmente funciona. ¿Por qué entonces es tan difícil lograr la adherencia? Lo han vivido, pero yo creo que nosotros, esta generación de prevención y control de infecciones, somos privilegiados. Estamos viendo adherencias a la higiene de manos que jamás nos íbamos a imaginar que íbamos a volver a ver producto de la pandemia, sobre todo en los primeros meses. Ya después la gente le pierde un poco de miedo, baja la adherencia, pero las adherencias que se lograron ver en estos primeros meses han sido adherencias fabulosas. Siempre menciono que si usted tiene una adherencia del 90 y pico % en una institución pública, porque las instituciones no tienen esas adherencias. Ojalá uno pudiera tener adherencias globales tan altas. Tú puedes tener buenas adherencias en algunos servicios, pero no vas a tener una adherencia global a ese nivel, sumando servicios hospitalarios y ambulatorios. Las personas no creen en el poder de la higiene. Entonces yo les quiero invitar a mirar mucha de la articulación de las estrategias. Hay estrategias que nos funcionarían perfecto a los que trabajamos en prevención y control de infecciones, cortarle la mano a la gente cuando no se haga higiene de manos. Creo que alguna vez todos hemos soñado con hacer eso. O para los fanáticos de las películas de terror, estas son las enfermeras de Silent Hill. No sé si hay alguien fanático de las películas de terror que iban caminando cada vez que los protagonistas también caminaban hasta que llegaban y los mataban, como para decirle a la gente que no se mueva y no toque las cosas sin hacerse higiene de manos. Pero bueno, eso no se puede hacer en el ambiente hospitalario. Cuando ustedes empiezan a mirar por profesionales de salud quiénes son realmente los menos adherentes,
pues la peor parte nos la llevamos nosotros, los médicos. Los médicos somos los menos adherentes. Es muy curioso cómo los médicos, que nos jactamos de hacer muchas cosas con evidencia, pues a lo que más evidencia tiene no le hacemos realmente caso. Un foco de la estrategia de higiene de manos va direccionada a esos grupos donde la adherencia es más complicada. Y si ustedes quieren encontrar excusas del por qué la gente no es adherente, todo el mundo tiene alguna. Resequedad en la piel o irritación, entonces todo el mundo se queja de alergia y por eso no se hace higiene de manos. Cuando uno va a mirar los reportes en la literatura de irritaciones o alergias a las soluciones alcohólicas o al agua del jabón, son menos del 10% para los trabajadores de la salud, es prácticamente muy poco. Que las personas están demasiado ocupadas en el ambiente hospitalario para lavarse las manos o para friccionárselas, que no existen dispensadores, puede ser culpa del sitio donde uno trabaja, ¿no? Los sitios de trabajo y las instituciones hospitalarias o los servicios de salud deben tener suficiente alcohol para que tú encuentres el alcohol fácilmente y puedas acceder a él. De lo contrario, la gente no va a ser adherente, porque uno debe facilitarles todos los insumos para que lo hagan. A veces nos enfocamos más en la gente que no es adherente, pero a los adherentes nadie les dice qué bien, nadie les da esa palmadita en la espalda, y es importante también tener en cuenta que la gente adherente es fundamental en términos del reconocimiento, y algunos por desconocimiento. Ser enfermera, enfermero, profesional de enfermería, sin lugar a dudas es un factor protector para hacerse higiene de manos. Muchos de los estudios, estas son algunas medidas de resumen, esto es una medida de oportunidad, el odds ratio de 0.60, perdón, es un factor protector, significa que ser profesional de enfermería es un factor protector para higiene de manos, garantiza que más o menos entre un 40% de chance adicional al que tiene otro profesional se haga la persona higiene de manos. Estar en una unidad de cuidado intensivo aumenta el riesgo de no hacerte higiene de manos. Miren que aquí la medida de oportunidad es un factor de riesgo, y algunos pensarían, ¿por qué? Si las unidades de cuidado intensivo normalmente tienen mejor adherencia. Pues resulta que entre más carga de atención, como en una unidad de atención, paciente, y no te fricciones las manos, porque en un turno de 8 horas normalmente uno debería friccionarse las manos hasta 160 veces, pero entre más cantidad de trabajo tengas, menos vas a friccionarte las manos. También existen algunas situaciones que disminuyen la adherencia a la higiene de manos. Cuando tú te colocas un guante, por ejemplo, estamos hablando de que la adherencia a la higiene de manos puede disminuir hasta en casi un 70%, porque las personas enguantadas pues creen que no necesitan quitarse los guantes para friccionarse las manos, y eso disminuye la adherencia. Entonces, las estrategias para mejorar la higiene de manos son significativamente importantes en una clínica, y es todo un trabajo que requiere de un equipo multidisciplinario y sin lugar a dudas de un trabajo en equipo. Pero para lograr tener un trabajo en equipo y para poder impactar en este tema, lo más esencial es definir primero muy bien qué es la higiene de manos. Muchas veces uno en las instituciones hospitalarias hace esta pregunta y se encuentra 10.000 respuestas diferentes, pero higiene de manos es un término que está muy bien definido. Higiene de manos son 4 cosas. Esas 4 cosas están representadas en esta diapositiva. El primer componente de la higiene de manos es el lavado de manos con agua y jabón. Hoy es el Día Mundial del Lavado de Manos. El lavado de manos se hace para disminuir la carga orgánica o la suciedad de tus manos. ¿Por qué esto es importante tenerlo en cuenta? Porque algunas personas confunden lavado con fricción con la solución. Te lavas simplemente lavas las manos después de haber hecho procedimientos en los que las secreciones o los fluidos hayan podido contaminarte o sean muy abundantes, antes y después de entrar al baño, antes y después de comer, cuando han estado en contacto con dinero afuera y vienen al hospital. Esos son los momentos de lavarse las manos. ¿Por qué razón? Porque el jabón puede barrer
esa carga orgánica que tú tienes en las manos, pero la microbiota que se encuentra en el estrato córneo de la piel, son las bacterias que nosotros normalmente necesitamos, aquella microbiota residente de nuestras manos, solamente se puede disminuir su población, las unidades formadoras de colonias, con la fricción. La fricción es el segundo componente de la higiene de manos. La fricción es la medida más efectiva porque disminuye la microbiota transitoria y la microbiota residente que tú tienes en las manos. ¿Cuándo se fricciona uno las manos? Allí son los famosos 5 momentos de la higiene de manos muy populares que pueden aplicar también para el lavado, pero generalmente antes y después del contacto con el paciente, antes de hacer procedimientos donde se generen secreciones o fluidos corporales y después del entorno con el paciente, que es uno de los momentos que menos adherencia tiene en las instituciones hospitalarias porque creemos que solo si vamos a tocar al paciente deberíamos friccionarnos y no tenemos en cuenta que el ambiente está muy cargado, como lo vimos al principio de la charla. Entonces, lavado tiene unas especificaciones, la fricción tiene otras especificaciones. Ese tema de que cada 5 fricciones uno se lava las manos no es cierto. Uno se lava las manos cada vez que ellas estén visiblemente sucias. Ven ustedes que algunas personas pudieran friccionarse 25 o 30 veces y conservar sus manos limpias, otras después de la quinta, sexta fricción van a necesitar lavarse. Y los otros 2 componentes son que hacen parte de la higiene quirúrgica, son el lavado quirúrgico con agua y con jabón, donde es un lavado para hacer procedimientos invasivos. Generalmente el jabón es una solución de clorhexidina o puede ser yodo, idealmente mejor clorhexidina, y donde requieres compresas estériles y requieres agua. Pero también existe algo llamado la fricción quirúrgica. Y la fricción quirúrgica es esas famosas soluciones de Abagar, clorhexidina alcohólica, donde lo que uno simplemente hace es friccionarse las manos, pero las manos quedan listas para hacer cualquier procedimiento invasivo. Tiene una ventaja respecto al lavado quirúrgico y es que demora menos tiempo, no requiere agua y no requiere compresas estériles. Pero la próxima vez que volvamos a hablar de higiene de manos, hay que recordar que son 4 componentes. Higiene de manos no es lavarse las manos. Higiene de manos son 4 componentes y uno de esos componentes es el lavado de manos, cuyo Día Internacional lo estamos celebrando hoy. El otro es la fricción, el otro es el lavado quirúrgico y finalmente la fricción quirúrgica. Es importantísimo para que la estrategia multimodal de la higiene de manos funcione que tengamos infografía. Y aquí este es un llamado para aquellas personas que trabajan en interiorismo en las instituciones hospitalarias. Hay que tener infografía, hay que pegar esto en todas partes porque hay que tener avisos que le recuerden a familiares, a pacientes y a trabajadores de salud que deben hacerse higiene de manos. Esta infografía de los 5 momentos pues es famosa. Recuerden que la estrategia de la Organización Mundial de la Salud, la estrategia multimodal, tiene infografía que se puede descargar gratuitamente, muy bonita y que se puede colocar en cualquier hospital. Recuerden los insumos. Hay que tener tantos alcoholes glicerinados como sea posible. Hay que tenerlos por todas partes. Algo muy bonito que ha traído la pandemia es que la estrategia multimodal no solamente fue diseñada para hospitales, la estrategia multimodal también fue diseñada para hogares de paso y para empresas no hospitalarias, pero es una faceta que no conocíamos hasta el momento de la pandemia. Quiere decir que en este momento, tanto dentro de un hospital como fuera de él, deben haber el mismo número de alcoholes glicerinados y deben estar igualmente empotrados en las paredes y disponibles para todo el mundo. En salas de servicios públicos, en estaciones de enfermería, en los bancos, en áreas administrativas, en zonas de espera, salas de conferencias. Mejor dicho, hay que tener alcohol por todas partes. Si las personas realmente lo poderosa que es la higiene de manos, no solamente en momento de pandemia, sino en general para todas las infecciones, esto sería una prioridad. O sea que esos tapetes, esas COVID cabinas, esas cabinas de aspersión, todas esas cosas, todo ese dinero que se ha gastado en eso, podrían gastárselo en más de sistemas cerrados para el alcohol glicerinado, que sin lugar van a
ser muy y van a servir para la pandemia y para la posteridad. En una institución hospitalaria siempre hay que medir la adherencia a la higiene de manos, y más si tú como institución hospitalaria estás aspirando a una acreditación nacional o a una acreditación internacional como la canadiense o la Joint Commission, por ejemplo. Son elementos medibles que nunca deben faltar. Y la adherencia se debe medir por cargo, por momento y por área, y la razón de hacer esto es principalmente para poder identificar a aquellos profesionales de la salud que son menos adherentes, aquellos técnicos de la salud que son menos adherentes, o para identificar el momento menos adherente, porque la estrategia debe ir encaminada al suministro de esa información. Idealmente se recomienda hacer mínimo 2 mediciones al año, pero para las instituciones hospitalarias es importante tener una medida global por lo menos mensual para monitorizar mensualmente la buena práctica de la higiene de manos. Otras cosas que se pueden medir son el consumo del alcohol glicerinado, también el número de dispensadores por área y evidentemente el conocimiento que las personas tengan sobre los conceptos de higiene de manos y su utilidad. Recordemos que mucha gente no se hace higiene de manos porque desconoce realmente lo poderoso de esta medida tan sencilla y que depende exclusivamente de nosotros. Hay que hacer campañas, tantas como sean necesarias. Siempre pasa en las instituciones hospitalarias que creen que la higiene de manos es un tema eminentemente del comité, y esto no es cierto. Es un tema transversal para todo el mundo, o sea que todas las áreas deben hacer campañas de higiene de manos, y también hay que involucrar a la familia. Bueno, ahora es un poco más compleja, estas fotografías no son de este momento de pandemia, en ese momento no había problema con el no distanciamiento físico, pero sí es importante, a pesar de que tengamos algunas restricciones en términos de distanciamiento físico, involucrar a la familia, porque la familia también termina siendo un vigía para garantizar esta buena práctica en sus pacientes. Bueno, eso era lo que quería compartirles en el marco del Día Mundial de la Higiene de Manos, del lavado de manos. Por aquí vuelvo y les dejo nuevamente mi Instagram y pues estoy atento a preguntas o comentarios, observaciones. Muchísimas gracias por la atención y muchas gracias por la invitación. Erika, te presento. Espérate, yo prendo el micrófono, le doy las gracias. Hola. Doctor Pallares, muchas gracias por la presentación. Realmente fue muy elocuente, muy clara. En este momento, si alguien tiene alguna inquietud, la puede hacer a través del chat. Se la transmitiremos al doctor Pallares. Mientras eso sucede, pues le daremos la bienvenida a Erika Patiño, que es nuestra líder en clínica del Comité de Prevención de Infecciones, que ella también nos va a entregar información importante. Entonces los dejo con Erika. Muchísimas gracias. Tienes que mirar allá porque es mi. Y activa la cámara. Activa la cámara. Me dicen cuándo. Bueno, muy buenas tardes para todos. Pues como decía el doctor Cristian Pallares, esta es una práctica teniendo en cuenta pues que previene hasta el 50% de las infecciones.
En la Clínica San Francisco hemos tenido siempre, cada año celebramos esta fecha, la hacemos 2 veces al año, el 5 de mayo y el 15 de octubre. Para esta ocasión, que quisimos hacer? Hicimos una actividad en la cual nos apoyó el grupo de 10º semestre de la Universidad Central del Valle, el grupo de enfermería. Que hicimos fue una planeación que nos llevó cerca de un mes. ¿Qué queríamos hacer? Abarcar el cliente interno, el cliente externo, darles esa tan importante, mucho más en estos momentos de pandemia, donde sabemos que es una de las medidas principales para prevenir la transmisión de esta infección. Tener en cuenta y recordar que es una práctica muy sencilla, es económica y que nos puede prevenir muchísimas complicaciones, no solamente a nivel hospitalario, sino en la comunidad. Entonces quiero contarles un poquito de qué fue lo que hicimos en esta actividad. Como les contaba al principio, quisimos abarcar al cliente externo y al cliente interno. Siempre lo hemos hecho en la institución y pues este año no podía ser la excepción, teniendo en cuenta pues en la emergencia sanitaria que nos encontramos. Entonces empezamos con una actividad que tenía que ver con quiero mostrarles por aquí la presentación. Ya se está proyectando, ¿ya se ve? ¿Ya se ve la presentación? Sí, ya no sé. No, todavía no se ve. Pero eso está... La presentación tiene que ponerse allá, ¿no? Tenía que estar acá. Ah, ok. Que me den un segundito. Regálenme un segundito, vamos a proyectarles una presentación para que vayamos viendo qué fue lo que hicimos en este día. ¿Ahí la coge? No se puede. Acceso denegado. Ahí. Ahí sí se estaba viendo. Sí. Sí, por correo. Abre el correo. Ay, menos mal le había enviado aquí. Ahí está. Sí. Falta el video. ¿Qué video está aquí? Sandrita, se me manda el correo. Bueno, ahí ya pueden ver mi pantalla. Sí. Pero darle iniciar. Sí, ya se está viendo. Ya se está viendo. Regálenme un segundito. Bueno, listo. Entonces, les cuento la actividad, cómo se tituló: Seamos superhéroes, únete al escuadrón de prevención al rescate. ¿Qué hicimos cuando sacamos este afiche? Nos fuimos por cada uno de los servicios asistenciales, les explicamos de qué se trataba la actividad y de qué se trataba. Íbamos a presentar una carrera de obstáculos en la cual cada servicio, tanto asistencial como administrativo, debía elegir 6 personas por cada uno de los servicios. ¿Para qué? Para participar en esta carrera. Aparte, deberían de ese día, o sea, hoy, venir con ropa cómoda, acorde pues para cumplir con cada uno de estos obstáculos.
¿qué premios íbamos a, o qué servicio íbamos a premiar? Aquel servicio que tuviera el mejor tiempo al momento de resolver los obstáculos, las respuestas adecuadas a las preguntas, ya que en cada estación hacíamos preguntas alusivas al lavado de manos, la animación con la que iban a contar cada uno de los servicios, la decoración, cada servicio iba a hacer alusión a este día y pues teniendo en cuenta que la temática era superhéroes y sin olvidar la importancia del lavado de manos. Y por último y lo más importante, la adherencia al protocolo de lavado de manos. Entonces les voy a presentar este equipo, unos jóvenes y unas señoritas muy trabajadoras, muy colaboradoras. Ellas están cursando actualmente 10º semestre de enfermería de la Unidad Central del Valle. Ellos fueron los que nos estuvieron apoyando todo el tiempo para que esta actividad fuera posible. Entonces, ¿quiénes participaron? El servicio de urgencias, un servicio que siempre se ha caracterizado pues por su ánimo, por las ganas de siempre ganar. En cada una de las actividades que realiza el Comité de Infecciones siempre están allí con una muy buena actitud. Por acá tenemos el servicio de facturación, el área administrativa tampoco se nos quedó atrás. Luego estuvimos con materno-infantil, también ellas estuvieron como las chicas superpoderosas, también una muy buena presentación. Fue una actividad que estuvo muy difícil para premiar porque muy buena la participación. El servicio de hospitalización se unió 3.º y 4.º piso. Este es el grupo de Curazán y asociados, un equipo que se ha caracterizado pues porque tiene una excelente adherencia al protocolo de lavado de manos. La unidad de cuidado intensivo adultos, este es el servicio de los administrativos. Aquí encontramos personal de mantenimiento, de facturación, de contratación, de contabilidad, finanzas, comunicaciones. El servicio de calidad, cirugía y endoscopia, el servicio farmacéutico que aparte de todo hizo también una canción alusiva a la técnica y a los 5 momentos del lavado de manos, muy creativos también. Servicios generales, laboratorio también participaron. Los participantes también estaban el personal encargado del archivo, de estadística y de auditoría. Y pues bueno, la actividad se desarrolló, realizamos la gincana al mismo tiempo que íbamos como sabíamos que habían personas que porque estaban en turno no podían estar en la actividad y además para evitar la aglomeración de personas, lo que hicimos fue que mientras unos estábamos realizando la carrera de obstáculos, otras personas estábamos en el servicio, en las áreas asistenciales y oficinas, dándoles también el mensaje de la importancia del lavado de manos. Y en cuanto a los pacientes familiares y cuidadores, también llegamos hasta ellos, les explicamos por qué es tan importante esta práctica y pues ya les queremos presentar los ganadores de esta actividad. Entonces, suspenso. El primer puesto, este primer puesto estuvo muy difícil. Todos los servicios estaban decorados. Hubo 2 personas que se ganaron este primer puesto, 2 servicios. Fue muy difícil. Fue demasiado difícil. Entonces, materno-infantil con 14 puntos y servicio farmacéutico 14 puntos. ¿Están por aquí los líderes? Dani se los gritó en el chat. Listo. Nómbrala. Bueno, entonces aquí agradecerle muchísimo a la jefe Danitza, a los químicos farmacéuticos, a la regente Paula, que sabemos que estuvieron muy pendientes de la actividad, todo el tiempo llamaban, preguntaban, se vio el empeño, la motivación con que lo hicieron. Agradecerles muchísimo y tener en cuenta que no es solamente este día,
sino recordar que todos los días aplicar esta práctica sencilla, económica, y que no es solamente lavarnos las manos, sino hacerlo de la manera adecuada, aplicando cada uno de los pasos. El segundo puesto. Bueno, es otro empate. Otros dos equipos ganadores del segundo puesto, y es Urgencias y Curazán y Asociados. ¿Están por acá los líderes de estos servicios? Janet Gómez, súper, están en el chat, dicen que súper. Listo. Felicitaciones. Bueno, quiero leerles los criterios que aplicamos para evaluar cada uno de estos servicios. Entonces, entre esos criterios estaba el contenido, es decir, la decoración que fuera acorde al Día Mundial del Lavado de Manos, sin olvidarnos que la temática era los superhéroes. La creatividad en la decoración, los dibujos, los carteles, el entusiasmo. Aquí tenía que ver la barra tanto de los que participaron en la gincana como al momento que fuimos y visitamos los servicios, que nos dieron la explicación del por qué cada una de sus decoraciones. La originalidad, pues resaltar los elementos de la higiene de manos. Si bien la temática era superhéroes, no podíamos dejar a un lado el jabón, el agua y el alcohol glicerinado. Entonces aquí era muy importante estos elementos de higiene de manos. Los premios se pueden acercar a la oficina del Comité de Infecciones para hacerles entrega. Listo. Bueno, ahora quiero comentarles que Curazán y Asociados, aparte de haber estado en el segundo puesto en la decoración y todo lo que tiene que ver con el entusiasmo y las respuestas que nos dieron, ha sido un servicio que se caracteriza por la mejor adherencia en cuanto al protocolo de higiene de manos. Entonces, felicitarlos, que sigan así y que cada servicio podamos llegar a eso, a ser los mejores en este protocolo. Y ahora vamos a ver quién ganó la gincana. Otro empate. Bueno, el primer puesto, apoyos terapéuticos y consulta externa. Estos dos servicios se unieron y pues conformaron un solo equipo, fueron los ganadores, fueron quienes tuvieron un mejor desempeño y tiempo y puntos y todo lo que estábamos evaluando al momento de realizar esta actividad. Y el segundo puesto, aquí hubo un empate. El edificio administrativo y gestión humana. Listo, entonces muchísimas gracias a todos los participantes. Fue una actividad con mucho éxito. Pudimos contar con 280 trabajadores de nuestra institución que participaron tanto en la gincana como en la actividad que fuimos a cada uno de los servicios. Y en cuanto al cliente externo, estamos esperando para confirmarles cuánto fue la cobertura. Listo. Regálenme un segundito, vamos a reproducir un video ya para finalizar. Falta algo muy importante. Resulta que durante lo que va de año hemos tenido unos colaboradores que se han caracterizado por su adherencia permanente al protocolo de higiene de manos. El día de hoy queríamos reconocérselo. También para ellos hay un detalle aquí en la oficina del Comité de Infecciones, y esas personas son el doctor Arnaldo Rodríguez, él es médico cirujano, es cirujano general. La jefe María Teresa Valderrama, es enfermera del servicio de la unidad de cuidado intensivo adultos. La auxiliar Lina Vanessa Ortiz, del servicio de hospitalización. El patinador Jairo Ramírez. La doctora Pilar Joana Riff. Y la terapeuta respiratoria Yamili Mazo. También muchísimas gracias por su apoyo, por su ejemplo, y que continuemos de esta manera para prevenir infecciones. Muchísimas gracias. Listo, aquí vamos a reproducir un video que nos dejaron las estudiantes de la UCEBA.
¿Cuál es la memoria? Infecciones, dice acceso denegado. Marcela me decía que si este computador tendrá reproductor de video. Parece que no. Es que tiene como 1000 virus. Porfa, estimados, que se está. Vamos a reproducir un video, regálenos un segundito, ya lo vamos a mostrar por aquí. Es un video de las estudiantes de la UCEBA. ¿Sí traigo? Pero ¿por qué esa memoria? Entonces la memoria. Es el... Pero vea que la otra tampoco quería. Y en varios computadores. Listo, entonces no, ya Sí, despidamos, ya. despidamos muchas gracias. Y si alguien quiere... Y pedimos excusas porque hay Técnicas. Bueno, pedimos excusas, en este momento tenemos una falla técnica, no pudimos reproducir el video. Agradecerles muchísimo a todos por el apoyo en esta actividad, recordarles pues continuar con esta adherencia, continuar con este importante hábito de realizar la higiene de manos constantemente. Muchísimas gracias, no sé si tengan alguna pregunta, algún aporte. Bueno, entonces aquí vamos a continuar con el doctor Salazar. Bueno, nuevamente muchísimas gracias por haber estado presentes en la presentación con el doctor Cristian Pallares. Estaremos atentos a lo que quede en cuanto a sugerencias y recomendaciones e inquietudes también en nuestra página en Facebook. Igualmente, gracias a todos los participantes en la actividad que desarrollamos hoy en clínica. La verdad, como decía Erika, fue una actividad muy representativa y la verdad fue una decisión bastante compleja para el jurado calificador. Ya para terminar, entonces, recuerden el link que está en el chat para que lo diligencien, la encuesta que está ahí, y a vuelta de correo electrónico entonces se les hace entrega de constancia de asistencia a la conferencia. Y quedan cordialmente invitados para que nos veamos en una próxima ocasión 22, donde nos acompañará el doctor Alejandro Ramírez, que él es médico internista, subespecialista en reumatología, que nos va a hablar sobre vasculitis. Entonces quedan totalmente y cordialmente invitados, y nos vemos entonces en una semana en la actividad que hemos denominado Jueves Médico en Clínica